Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente con el gusto de recibirles a nombre de la Secretaria General de la Sección Mexicana, nuestra hermana Leonor. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que esta charla, como todas las charlas sabatinas, sea de utilidad para todos. Y bueno, este sábado no es la excepción, tenemos un gran invitado, pero antes vamos a hacer siempre la apertura, primero con los tres propósitos de nuestra sociedad teosófica. Mi hermana Emilce, por favor. Sí, buenas tardes a todos y vamos a leer los tres objetivos de la Sociedad Teosófica, que son fomentar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, de credo, de sexo, de casta o color. Fomentar el estudio comparado de religiones, filosofías y ciencia e investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Esto no solamente leerlo, recordarlos y llevarlo a la práctica en cada una de nuestras oportunidades de nuestra vida. Gracias. Gracias a ti, mi hermana Emilce, por habernos hecho esta breve apertura y también le vamos a pedir a nuestra hermana Lucy García, que nos haga la invocación para estar en sintonía con la charla. Una vez que ella nos haga esta invocación, por favor, mi hermana Lucy. Sí, nos sentamos cómodamente, relajando nuestros cuerpos físico, emocional y mental. Y repetimos esta invocación: oh poderes del amor, invocamos nuestra protección y bendición, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que se esfuerzan por serviros, para que sientan que vuestro amor los fortalece para el cumplimiento de su deber. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que están soportando sufrimientos, para que sepan que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que infligen sufrimiento, para que puedan volver a vuestro lado y serviros. Y así sea. Gracias, hermanos. Gracias a ti, mi hermana. Y bueno, sin mayor preámbulo, le voy a pedir a Caro, por favor, si nos presenta a nuestro invitado de hoy, que por supuesto es de mucho cariño para todos nosotros. Caro, por favor. Muchas gracias, Tere, y bienvenidos a todos. Buenas noches. Pues nuestro conferencista de hoy, como dijo Tere, pues, es Enrique Rey, conocido y querido por muchísimos. Y hoy nos va a compartir el tema El Padre Nuestro Cristiano entre Romano Guardini y la Teosofía. Recordemos que el Padre Nuestro es una de las oraciones más universales del cristianismo. Tiene un significado profundo y multifacético desde el punto de vista teosófico, porque la teosofía busca la sabiduría divina inherente en todas las religiones y ve esta oración no solo como una plegaria, sino como un mantra poderoso, una fórmula de desarrollo espiritual y una llave para la conexión con lo divino. Así que ya Enrique nos ilustrará al respecto. Pues adelante, querido Enrique, y disfrutemos y aprendemos todos de Enrique. Gracias. Bueno, pues gracias a todos, chicos. Vamos a empezar. Bueno, pues muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a trabajar un poco sobre el Padre Nuestro Cristiano. Voy a hacer también un par de invocaciones para beneficio del trabajo que vamos a realizar. Empezamos con la de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos, perdón, que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Charles Leadbeater mencionó en El Loto Blanco en 1917 lo siguiente: hay un gran caudal de inspiración que proviene de nuestros maestros, quienes son los verdaderos guías de la humanidad, los cuales sugieren o proyectan en la mente del hombre las ideas que éste, por lo regular, imagina. Así, no tiene que hacer más que expresarlas a su modo, en palabras o por escrito.
Por lo tanto, invocamos respetuosamente a ese caudal de inspiración que proviene de nuestros maestros para poder recibir la inspiración apropiada y para aprovechar el que las ideas que aquí se compartan produzcan frutos de luz, compasión y solidaridad para beneficio de todos los seres de la creación. Así sea. Bueno, pues empezamos con el Padre Nuestro Cristiano entre Romano Guardini y la Teosofía. Es el tema del que vamos a hablar. Hay una introducción que quiero dar. No va a dar tiempo de hacer todo esto. De hecho, este es uno de los 4 libros teosóficos que quiero hacer, entonces tengo mucho material, pero no voy a poder abarcar todo el material, entonces me voy a dedicar más a Guardini y algunas cosas de introducción para poder entender por qué Guardini explica las cosas como las explica. Entonces voy a hacer varias consideraciones de inicio. Primero, palabras muy importantes para el desarrollo del universo desde el punto de vista de la luz, que son balance, equilibrio, karma, retribución y compensación. No voy a desarrollar todas, pero esas palabras son muy importantes. Vamos a ver un poquito de Bhagavan Das, que tiene 2 grandes obras, ya sabemos, la ciencia de la paz y la ciencia de las emociones. Entonces, Bhagavan Das, de él vamos a ver interacción y reciprocidad, sobre todo desde el punto de vista técnico. Son 4 slides muy pequeñas, es simplemente que nos pongamos un poco en frecuencia para entender lo que él nos explica. Dice, en el orden práctico, dice Bhagavan Das, los jivas de benevolencia, que esto es muy importante, relativamente más desinteresada y sincera, es decir, la benevolencia en su mejor versión, la más desinteresada y la más sincera, estarán mejor dispuestas a comprender que no deben alimentarse, es decir, esta forma de benevolencia a través del orgullo, porque si no consumirían el fuego de su caridad, la humillación de no pretender la agradecida recompensa. Bueno, entonces continuamente Bhagavan Das nos dice que estas cosas son muy buenas, pero llegando a cierto límite podrían ya no ser tan buenas. Tiene uno que conservarlas entonces dentro de estos límites. En el límite en donde el orgullo sea simplemente orgullo y no avance más hasta que pueda consumir de alguna manera la pretensión que tiene la persona de utilizarla para beneficio o brillo propio. ¿Qué acción más desinteresada que la crianza de los hijos? Dice Bhagavan Das, también lo dicen los maestros en sus cartas y lo dice también mucha de la literatura ocultista. El Dalai Lama también habla mucho de este sacrificio que hacen o hacemos los padres por los hijos. Sin embargo, por ella se descargan los padres de pasadas deudas, gracias a este trabajo tan arduo, y tienen derecho a esperar de sus hijos el consuelo y la ayuda en la vejez. Tercera idea, los devas superiores, las jerarquías, los maestros y los padres físicos anhelan aún de momento alguna recompensa. Es decir, es muy difícil en el nivel en el que estamos de evolución que podamos hacer las cosas sin esperar la más mínima recompensa. Los devas se alimentan de las suavísimas emanaciones de materia sutil que acompañan a las más nobles emociones y que también sirven de alimento a los cuerpos mentales de otros seres, gracias a que estos devas pueden alimentarse a través de estas emanaciones que son ultra recontra suaves, de materia lo más sutil que uno puede imaginarse, que normalmente suelen acompañar a las emociones que son de lo más noble que pueda haber. Más o menos creo que se entiende como lo está explicando Bhagavan Das. Es decir, entonces al final de cuentas, las escuelas como la escuela en donde estamos nosotros, de alguna manera promovemos el que podamos, algunos, los que puedan, los que se puedan, los jóvenes, los más mayores, los que hacen trabajo de servicio, producir estas nobles emociones que van a servir entonces de alguna manera como de gasolina para todos. Estas consideraciones ayudan a desvanecer el misticismo o misteriosidad, porque advierten al decir que el yo se explaya con compasión. También muestran que en lo concerniente al amor, el predominio del yo colectivo, y esto que dice es muy interesante. Empieza a hablar todavía, obviamente en la época en la que Bhagavan Das escribió esto, todavía no existían las teorías contemporáneas que hay ahora sobre el yo social, pero él lo toca. Dice, el predominio del yo colectivo no solo se manifiesta en un deseo de auxiliar, que también se llama benevolencia activa, o magnanimidad, que es más pasiva. El magnánimo, si decide uno sentarse en esa silla, es más pasivo. El benévolo es más activo. El benévolo es la persona que va a hacer algo. El magnánimo es más pasivo. Bueno, sino asimismo el deseo de recompensar y servir de un modo u otro, el cual constituye la esencia de la gratitud activa y de la humildad, que también es más pasiva, que acompañan a la reverencia y la adoración en lo que atañe a las emociones. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco de Guardini. Guardini comenta que cuando se habla del ser supremo
esta energía con conciencia, creadora de todo. Entonces a él le debemos adoración, a aquello le debemos adoración. En cambio, a los avatares, que son el camino que nos acercan a ellos, digamos a los omnipotentes, a ellos les debemos reverencia. Y a nuestros hermanos les debemos respeto e integración, con lo cual podemos crear entonces una fraternidad de hijos, de fratelos, es decir, que representamos y sabemos que tenemos un padre común. Y entonces se empieza a utilizar este tipo de ideas. De la misma manera que hemos analizado la atracción, como viene en ese libro que muchos de ustedes seguramente ya conocen, podemos analizar la repulsión, es decir, la capacidad que tenemos y que tiene todo el universo de sentirse atraído y dirigirse hacia los objetos o sentirse con repulsión y alejarse de los mismos, cuyas tres principales subdivisiones son, aquí ya va a hablar de las cosas negativas, son la ira, cuando hay igualdad entre un sujeto y el objeto, entonces la persona se pone iracundo cuando estamos ante iguales, el temor, cuando el objeto por el cual nosotros tenemos sentimientos desagradables de repulsión, el temor es cuando aquel sujeto con el que interactuamos es superior a nosotros, entonces funcionamos como temor. O el menosprecio. El menosprecio es cuando el objeto con el cual sentimos nosotros una animadversión muy fuerte es inferior a nosotros. Es decir, entonces cuando utilizamos las cosas negativas que no se van a convertir en las brisas de las cuales se hablaba Bhagavandas, sino muy al contrario, son brisas entonces que tienen mucho que ver para manchar la luz astral. En este tipo de brisas que producimos todos cuando estamos sometidos a cuestiones del yo inferior, vamos a encontrar ira cuando estamos entre iguales, temor cuando aquella persona que nos cae mal es más poderosa que nosotros, o menosprecio, cuando el objeto con el cual nosotros sentimos repulsión es inferior a nosotros. Y esto es muy importante que lo veamos ahora que vamos a ver el Padre Nuestro, porque tenemos que estar bien ubicados. Aquí vimos ya, estas son las deformaciones desde el punto de vista existencial que una persona puede tener en el momento en el que está practicando la oración, e incluso en varios momentos en su vida, en todas las interacciones que pueda tener con diferentes objetos y cosas a lo largo del día a día. Las definiciones que antes dimos de superioridad, igualdad e inferioridad relativas a la atracción pueden aplicarse también mutatis mutandis a la repulsión. O sea, es exactamente lo mismo, solo que algunas son positivas, otras son negativas. Porque así como el respecto de la atracción, el que más tiene es el más fuerte y el que voluntariamente da es superior y el que generosamente recibe es el inferior. Así, respecto a la repulsión, es superior el que más intensamente desea arrebatar por violencia o por engaño, y es inferior el más débil y propenso a que, contra su voluntad, le despojen de lo poco que tiene. En este caso, el intercambio en condiciones de desigualdad o de igualdad es involuntario. Y estas cosas ya las fabricamos los seres humanos a través de nuestras leyes, a través de lo muy atentos o poco atentos que estamos en relación a cómo se desempeñan muchos de los seres humanos con los que interactuamos. Vamos a pasarnos a otra cosa. Este es cristianismo esotérico. De Annie Besant, seguramente también ya lo conocen ustedes. Un par de ideas también para poder ponerlos en frecuencia, para poder analizar dentro de un momento al padre Guardini. En este cristianismo esotérico, Annie Besant nos comenta lo siguiente, son 2 slides nada más. Dice, el objeto de este libro, lo pone Annie Besant, es sugerir cierta clase de ideas acerca de las profundas verdades en las que está basado el cristianismo. Verdades generalmente desatendidas y con bastante frecuencia negadas por las siguientes generaciones que han administrado este legado. El noble deseo de hacer a todos partícipes de lo que es preciso de divulgar verdades grandes e inapreciables, de no excluir a nadie de la luz del verdadero conocimiento, ha sido causa de un celo indiscreto que ha producido el cristianismo vulgar, presentando sus enseñanzas de una forma que el corazón repele a menudo o que se divorcia del entendimiento, al tener entonces, de alguna manera, fuertes contradicciones. El mandato de predicar el Evangelio a todas las criaturas de dudosa autenticidad se ha interpretado como prohibición de la enseñanza de la gnosis a los pocos y se ha desvanecido en apariencia el dicho menos popular del gran maestro: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este sentimiento espurio, que se niega a reconocer la desigualdad, hablando otra vez de Bhagavandas,
evidente de las inteligencias y de las aptitudes morales en las que todos estamos, porque todos de alguna manera estamos en diferentes grados de desarrollo y que por lo tanto rebaja la enseñanza de los más desarrollados para poder integrarnos a un nivel en el que han adelantado muy poco en la evolución, sacrificando lo superior a lo inferior, de un modo perjudicial para los unos y para los otros, para los que están poco desarrollados porque no lo entienden o van a hacer mal uso de ese conocimiento, y a los más desarrollados porque tienen de alguna manera que poder integrarse en ese sistema. No cabía en el varonil sentido de los primeros cristianos. San Clemente de Alejandría dice con ruda claridad, aludiendo a los misterios: aún ahora temo, como vulgarmente se dice, el echar margaritas a los cerdos para que las pisoteen y volviéndose nos despedacen. La segunda idea de Annie Besant que vamos a ver aquí: experimentado el peligro de permitir que seres impuros se apoderasen del conocimiento que es poder, los grandes instructores impusieron condiciones rigurosas en lo que respecta a la pureza, desinterés y dominio propio a todos los candidatos a recibir estas enseñanzas. Repito, experimentado históricamente el peligro de permitir que seres impuros se apoderasen del conocimiento que es poder, los grandes instructores impusieron condiciones rigurosas en lo que respecta a la pureza, desinterés y dominio propio a todos los candidatos a tales enseñanzas. Ellos rehúsan claramente comunicar conocimientos de esta naturaleza a ninguno que no consienta en someterse a una rígida disciplina encaminada a suprimir toda separación de sentimientos e intereses. Si no, no se da ese conocimiento. Ellos miden la fuerza moral del candidato aún más que su desarrollo intelectual. Es decir, el desarrollo moral es más importante que el intelectual, pues la enseñanza misma desarrolla la inteligencia al paso que refrena la naturaleza moral. Es preferible que los grandes seres sean atacados por los ignorantes a causa de su supuesto egoísmo en reservar conocimientos, a que precipiten al mundo a una nueva catástrofe, como la que le pasó a la raza atlante. Tales son las razones que justifican la necesidad de un aspecto oculto en todas las religiones. Cuando de la teoría se pasa a los hechos, ocurre naturalmente preguntar: ¿ha existido este aspecto oculto en el pasado, formando parte de las religiones del mundo? La contestación debe darse inmediatamente y sin vacilar, en sentido afirmativo. Claro, toda gran religión ha tenido una doctrina secreta, declarándose el depósito de conocimiento místico teórico y del conocimiento místico práctico u oculto. Y ya ustedes entonces sigan leyendo esa obra, que es muy buena, para que poco a poco entonces vayamos en frecuencia. Ahora vamos a hablar entonces de los conceptos. Aquí hay una especie de algoritmo para entender un poco de qué estamos hablando, de la transmisión de estos conocimientos que van desde una porción muy elevada y van bajando de manera necesaria. Y para eso estoy emparentando la primera parte del Salmo 91 con lo que sería entonces la transmisión del conocimiento cristiano a través de esta ruta que tiene que ver con el Padre Nuestro. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, aquí estamos hablando de la energía con conciencia, lo que está más allá de lo imaginable, visible, lo que no podemos describir, bueno, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí está entonces con el signo de infinito, lo que sería la totalidad, desde el punto de vista Altísimo, energía con conciencia, y está el contacto con esta energía, por lo menos en lo que va a corresponder al Padre Nuestro, la tiene entonces Jesucristo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno, entonces la primera comunicación es del Altísimo, el Padre, con el Omnipotente Cristo. Después, la segunda comunicación es del Omnipotente Cristo con sus apóstoles, que están ahí escuchando en ese cuadrito. La tercera comunicación es de los apóstoles con la muchedumbre, después del Pentecostés, etc. La cuarta comunicación es la escritura de los evangelios y por lo tanto el que estos puedan empezar a estudiarse. La quinta interpretación son los interpretadores de los evangelios, que fueron de alguna manera puestos a trabajar en diferentes periodos y momentos para tratar de interpretar, para tratar de interpelar, para tratar de traducir, y bueno, aquí empieza entonces un poco la degradación del conocimiento. Y la sexta comunicación son los sacerdotes o los religiosos o pastores, que utilizan entonces esta información que ya ha sido de alguna manera trabajada por los interpretadores, que a su vez la tomaron de los evangelios escritos, que a su vez vinieron de las comunicaciones que hicieron los apóstoles una vez que fueron dotados de esta sabiduría, que a su vez proviene de la relación directa que tuvieron, la verdad apostólica, que así se dice, que es la verdad entonces que tuvo Cristo con ellos, la verdad crística, la verdad del Altísimo, la apostólica, y finalmente los padres de la iglesia, etc. Bueno, no vamos a entrar tanto en ese detalle. La segunda parte del Salmo, que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá si es que tú decides estar al abrigo del Altísimo. Si decides estar ahí,
Él con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y ven ustedes, pues saqué todas estas fotos de lo que representa entonces el que un ave mayor pueda de alguna manera cobijar a los que enfrentarían peligros por su escaso nivel de desarrollo. Son imágenes muy bonitas. Ahora vamos a hablar de las compensaciones, que es otro concepto. Las famosas bienaventuranzas, tal como se encuentran en el Sermón de la Montaña de Mateo, son una serie de enseñanzas que Jesús describe en las actuales características que conducen a la felicidad y a la gracia divina. Acuérdense que en la famoso Sermón de la Montaña aparecen las bienaventuranzas y también aparece el Padre Nuestro, del que vamos a hablar. Son un conjunto de bendiciones y declaraciones de felicidad para aquellos que encarnan ciertas virtudes y responden a las circunstancias de la vida, y son varias, vamos a analizar estas. Y esto es compensación, totalmente compensatorio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:10. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Otra vez vemos la compensación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estamos entendiendo que los mansos que han sido afectados y que en vez de revirar, en vez de responder a la persona que les ha dañado, han decidido mantenerse con mansedumbre. Bienaventurados sean, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, entendemos que lloran porque de alguna manera han recibido un castigo excesivo en diferentes partes de la vida, porque recibirán consuelo, si no en esta vida en la que sigue. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque suponemos que no se les ha dado, porque de ellos serán saciados, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bueno, la idea aquí, más que entrar tanto en el detalle de la técnico de cada una bienaventuranza, es saber que hay un plan a través del cual entonces hay compensaciones. Bueno, luego tenemos aquí ya del lado de la teosofía Geoffrey Hodgson con su libro, que también habla del Sermón de la Montaña y el noble óctuple sendero del budismo. No son solo descripciones de modos de conducta, sino mucho más. Son exposiciones de la ley, descripciones de la acción impersonal, kármica, y definen las condiciones de pensamiento, de motivos y de acción que se requieren para alcanzar estados espirituales de conciencia. Y aquí lo pongo en azul porque es importante. Definen las condiciones que cada buscador tenemos respecto a los motivos, que no pueden ser egoístas, y de acción, las acciones que vamos a hacer, que tampoco pueden ser dañinas, que se requieran para alcanzar estados espirituales de conciencia. Ni una sola de estas condiciones puede omitirse deliberadamente sin que ello reduzca el grado de iluminación por las pifias que cometemos. Bueno, rezar es repetir palabras de alabanza a Dios sin pensar en su incidencia en nuestro corazón. Es un trabajo intelectual. Orar es crear nuevas formas que salen de nuestro corazón, al revés, pidiendo la misericordia de aquel a quien se ora, su ayuda, su guía o nuestro agradecimiento, que serían las 4 agendas importantes. Se pide misericordia, se pide ayuda, que también está de alguna manera criticado, pero bueno, vamos a verlo como está. Antes de entrar un poco en sacar el sable y empezar a cortar, hay que entender que mucha gente se guía con esto. Hay que respetarlo y verlo. Entonces, se puede pedir misericordia, se puede pedir ayuda, se puede pedir guía o se puede mostrar gratitud. Ok, estas son las consideraciones. Vamos ahora a las ideas en la introducción al volumen 5 de la doctrina secreta de HPB sobre los mismos temas de los que estamos hablando. Dice Blavatsky, dice, muy viejo axioma es una verdad que dice que el poder pertenece a quien sabe. Es decir, mucho del poder para hacer lo que se pueda hacer tiene que ver con el que sepa, el que conozca. Así, el conocimiento cuyo primer paso hacia él es la facultad de comprender la verdad y discernir lo verdadero de lo falso, pertenece tan solo a quienes, libres de prejuicios y vencedores de toda presunción y egoísmo, están dispuestos a reconocer la verdad en cuanto se les demuestre. Ese poder, ese conocimiento pertenecerá a todos aquellos que estén dispuestos a reconocer la verdad en cuanto se les demuestre. Muy pocos hay así, dice Blavatsky, muy pocos, por desgracia. Vamos a repetir esto que es importante. Así, el conocimiento cuyo primer paso hacia él es la facultad de comprender la verdad y discernir lo verdadero de lo falso, pertenece tan solo a quienes, libres de prejuicios y vencedores de toda presunción y egoísmo, están dispuestos a reconocer la verdad en cuanto se les demuestre. Muy pocos hay así. Es decir, corregir lo que conocemos mal y acercarlo a la verdad. Muy pocos
Hay así. La mayoría opina de una obra según los respectivos prejuicios de los críticos. Vean lo que dice Blavatsky desde hace tantísimos años. La mayoría opina de una obra según los respectivos prejuicios de los críticos, que suponemos que son las personas que más saben de esos temas, quienes a su vez atienden más bien a la popularidad o impopularidad del autor que a sus propios méritos o defectos. Es decir, aquí todo se va a través de canales que no son los apropiados, que tienen que ver entonces con el análisis de una obra. Por eso existen en la ciencia los estudios ciegos, en donde la persona no sabe quién escribió algo, para que esto no haga prejuzgar a las personas que están evaluando. Por lo tanto, fuera del círculo teosófico, en las manos del público general, tendría ciertamente este volumen acogida aún más fría que sus dos predecesores. En nuestro tiempo, ninguna afirmación merece los honores de la prueba, ni siquiera la atención del oído, si los argumentos en que se fundan no llevan el marbete de la legitimidad establecida, ceñidos estrictamente a los límites de la ciencia oficial o de la teología ortodoxa. Pues sí, así andamos. Nuestra época, dice Blavatsky, hace 150 años, es de paradójica anomalía, anómala y paradójica. O predomina la devoción o prevalece el materialismo. Por esas dos líneas paralelas tan populares y ortodoxas en su respectivo aspecto, aunque incongruentemente disimilares, se deslizan nuestra literatura, el pensamiento moderno y el llamado, entre comillas, progreso. Entonces, a través de esta tensión permanente y aparte incongruente, se desliza toda nuestra literatura, está de un lado o del otro. Todo el pensamiento moderno está a favor o en contra, y todo lo que se llama progreso. Y por supuesto va ganando esta partida, la va ganando la ciencia, entre comillas. Quien intente trazar una tercera línea como mediadora de reconciliación entre las dos ha de estar disperso, o cuando peor presuma, verá su obra mutilada por los críticos. Es decir, no hay un espacio para la integración dialéctica. Es decir, no estamos construyendo un espacio donde la síntesis pueda tomar lo mejor de los dos campos, sino más bien hay un espacio en donde no existe, y cualquiera que se atreva a pisar por ahí, lo que van a hacer es que lo van a hacer pedazos. Y hasta la fecha es real. Verá su obra mutilada, los críticos, sagerida por los cortesanos de la ciencia de la Iglesia, los cortesanos y los prostitutos de la ciencia de la Iglesia, falseada por los adversarios y aún repudiada por las piadosas bibliotecas circulantes. Bueno, prueba plena de ello son los absurdos conceptos de los círculos de la sedicente sociedad culta que tuvieron en la región de sabiduría del budismo después de la admirable y clara exposición científica sostenida por el budismo esotérico. Bueno, esto está HPV, Introducción al tomo 5, la doctrina secreta. El que quiera ver con más detalle, métase al tal. Esa introducción vale muchísimo la pena que ustedes la revisen con calma. Y hay dos cosas más de esta obra. Riesgo de deformaciones lógicas, pero erróneas, es decir, suenan bien, pero son falsas. Uno de los objetos principales de este volumen es señalar, dice Blavatsky cuando empieza a trabajar en esta obra, es señalar el vigoroso simbolismo y las alegorías esotéricas de que rebosan las obras de los antiguos y conspicuos filósofos arios y griegos, así como las escrituras sagradas de todas las religiones. Otro objeto de esta obra es probar que la clave de interpretación facilitada por las reglas orientales indo-budistas de ocultismo, tan ajustada a los evangelios cristianos como a los libros egipcios, griegos, caldeos, persas y hasta hebreo mosaicos, debe haber sido común a todas las naciones por divergencias que hubiesen sus respectivos métodos y velos exotéricos. Esas afirmaciones son rotundamente negadas por algunos eminentes eruditos. A partir de ahora, Blavatsky empieza ya a decir efectivamente cómo estas personas que se sienten eruditas, que no profundizan lo suficiente, hacen publicaciones y confunden, porque no se puede entonces generar esta síntesis. Esta síntesis dialéctica no existe, no existió hace 150 años y no existe hoy desde mi punto de vista. Esas afirmaciones son rotundamente negadas por algunos eminentes eruditos de nuestros días, o sea, 150 años. El profesor Max Muller, del cual habla mucho Blavatsky, en sus conferencias de Edimburgo, repudió esta declaración fundamental de los teósofos diciendo que los shastras y panditas indios no saben nada del esoterismo. El erudito sankritista supone que estas palabras en los Puranas y Upanishads no hay ningún significado oculto, elementos esotéricos ni velo alguno. Más pronto se advierte lo deleznable o al menos extraño de tal suposición publicada por expertos, entre comillas, al considerar que la palabra Upanishad, literalmente traducida del sánscrito, quiere decir doctrina secreta. Sir M. Monier Williams sostiene el mismo criterio respecto del budismo, y según el cual Gautama, Buda, fue contrario a todo intento de enseñanza esotérica y nunca la dio en sus predicaciones.
Añade que tales pretensiones de enseñanzas ocultas y facultades mágicas se debe a los últimos arats o discípulos de la luz de Asia. El profesor B. Jowett habla al mismo desdeñosamente de las, para él, absurdas interpretaciones de los neoplatónicos dieron al Timeus de Platón y a los libros mosaicos, donde viene pues, toda la formación de la cosmogénesis platónica que viene ahí en el Timeo, que todos ya sabemos cómo funciona. A juicio del profesor real del griego, no hay ni sombra del espíritu oriental gnóstico de misticismo ni verosimilitud científica en los diálogos de Platón. Aquí, después de ver todo eso, Blavatsky dice, pues, ¿cómo no vamos a estar tan confundidos, tan errados, tan mal leídos, cuando empezamos a generar especialistas, entre comillas, de personas que saben muy poco de estos temas y sin embargo se les lee con mucha asiduidad y se genera entonces un caos monumental y por eso están separadas y paradójicamente separadas la religión de la verdad con pues, todo lo que se ha dicho acerca de ella. Finalmente, para colmar la medida, el famoso asiriólogo profesor Seyss, si bien admite significado oculto de las inscripciones cuneiformes de las lápidas asirias, dice a este propósito que muchos textos sagrados están escritos de modo que solo pueden comprenderlos los iniciados. Bueno, menos mal. Quien quiera ver con más detalle, lea a Blavatsky en el origen de esta obra. Tercera consideración, esto me voy muy rápido nada más, es para ver cómo nos da los mejores ejemplos. Ya vamos a entrar en la tradición cristiana y nos estamos acercando al Padre Nuestro. Enseñanzas evangélicas que están más allá de las opiniones y por lo tanto de las deformaciones. Esto es en Lucas 10, 25, 37 y entonces se acuerdan que llega una persona y bueno, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Bueno, y aquí cierto interpretante de la ley se levantó para ponerle a prueba. Dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo dijo, pues ¿sabes lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él, dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, porque y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba, y empieza la historia alegórica para que él entendiera. Cierto hombre bajaba por Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los salteadores, los cuales después de despojarlo le dan de golpes, lo hieren y lo fueron dejando medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino, es decir, no se mojó, no se metió al charco. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, haciendo como que no existía lo que estaba enfrente de sus ojos, y se fue. Pero cierto samaritano que iba de viaje, que no tenía nada que hacer ahí, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniendo sobre él su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando sus 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuidado, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Y pregunta a Jesucristo, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El sacerdote, que por lógica, pues es el que debía estar más pendiente de esta situación, el levita o el samaritano. Bueno, y él dijo, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. O sea, ahora lo has entendido, pues ve y haz lo mismo. Y bueno, eso es para que esta enseñanza es una enseñanza que se ha mantenido bien. Y en el autoconocimiento tenemos entonces todos los motivos inconscientes que hacen que hagamos las cosas mal y generamos problemas, y del otro lado, bueno, las cosas buenas. Esto, si quieren ustedes ya cuando esté la repetición o la grabación de esto, lo pueden ver con más detalle. Y luego vamos a empezar con la parte alegórica que se describe a través de la cual los discípulos observan a Cristo orar, observan esto que hemos visto ahí en el esquema que les he puesto hace un momento y le piden a Cristo que los enseñe. Maestro, Felipe dice que el Bautista enseñó una oración a sus seguidores, además de las oraciones tradicionales diarias. ¿Tal vez podrías hacer lo mismo? Sí, me gustaría aprender más sobre lo que dices cuando estás solo. Ahora os comportáis como buenos discípulos. Eso es lo que quiero ver. Y la oración es el primer paso para que la mente y el corazón estén bien. Por eso me veis orando tan a menudo. Enséñanos a orar. ¿Cómo lo haces tú? Por favor. Cuando oramos, tenemos que empezar reconociendo a nuestro Padre del cielo y su gloria. Podéis decir,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y como tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sí. Y ahora frases ahí sueltas. Este es Seri Ram, sabemos quién es. Dice, hemos de comprender que lo que en realidad existe como verdad es una cosa y lo que la mente de los seres humanos concibe y piensa que es verdad puede ser algo muy diferente. Pensamientos para aspirantes. Bueno, esto dice entonces Sri Ram y yo creo que es totalmente cierto. Una cosa es la verdad y otra cosa es lo que la mente concibe como verdad, porque puede ser bastante diferente. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando trabajemos con jóvenes. Por lo tanto, entonces, lo que sí es correcto es que tenemos que tener fe en que hay cosas internas, hay una parte metafísica, hay un espíritu puro, lo veamos o no lo veamos, lo podemos entonces presentir o no presentir, algo hay y existe y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestra fe. Hay grandes libros para los que nunca la han tenido y empiezan a desarrollarla y hay otros para las que la perdieron. La reconstrucción de una fe perdida, entonces, es toda una línea a través de la cual la persona que ya tenía fe puede regresar a ese camino. Por lo tanto, empieza el deseo de contacto porque presuponemos, sabemos, entendemos y no dudamos que eso está allí. Entonces se inicia una búsqueda intensa. Después busca uno una manera de orar con aquello, una manera de integrar. En caso de que existan diferencias, una manera de regenerar para reducir entonces las diferencias. Este es Roberto Barrón, combinadas con ideas teosóficas. Hay mucho de acá. Él habla de origen, eso está muy bien, pero tampoco me voy a meter tanto aquí porque no me va a dar tiempo para todo lo que quiero que veamos del Padre Nuestro. Sin embargo, bueno, aquí hay alguna síntesis. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, el griego dice significa danos el pan supersustancial, ousia, sustancia, epi, más que o sobre. San Jerónimo lo traduce como ponem para sustancialem, panem para sustancialem. Entonces él se va con un detalle de mayor profundidad. Transustanciar es transformar una sustancia en otra. Tiene mucho que ver entonces con alquimia. La piedra filosofal era transustanciaba los metales vulgares en oro. Esa es la transustanciación. Entonces por eso es que le pone San Jerónimo panem supersustancialem, o sea, con la capacidad transustancial, es lo que dice él. Bueno, para que en la relación hermética se cumpla la simbolización, se requiere nominar lo que va a ser sustituido y nominar al sustituto. Es decir, hay que nominarlo a través del verbo. Lo que iba a ser antes de lo que va a ser después, también se hace esto en las iniciaciones. El pan, la hostia, representa el cuerpo transustanciado, previamente consagrado de Cristo. Probablemente por absorción, el cuerpo representado y divinizado de Cristo afectará positivamente a los cuerpos de sus seguidores que profesen fe y permitan que el mecanismo ocurra. La absorción es un mecanismo que describe Torkom Saraidarian, el discípulo del maestro Moria, cuando dice entonces que un ser humano que está perfectamente equilibrado y que encima tiene mucho desarrollo, simplemente con acercar a un ser humano desorientado, que tiene menos desarrollo y que no está en equilibrio, por absorción, puede entonces hacer que aquella persona que está en mucho desequilibrio pueda encontrar paz. También se dice lo mismo de Buda Gautama para las personas que se acercaban y que no estaban en una situación de mucha ecuanimidad. Entonces, probablemente por absorción, el cuerpo representado y divinizado de Cristo afectará positivamente los cuerpos de sus seguidores, que profesen fe, por supuesto, y permitan que el mecanismo ocurra, porque tienen que abrir sus corazones para que esto pase. La transustanciación ritual ocurrirá probablemente durante la elevación de la hostia. Cuando se consagrada, después de una consagración, el sacerdote eleva la hostia, el pan es consagrado y el cáliz que contiene el vino consagrado. Es una parte de la misa cristiana. Esto no es el pan corriente, es un pan diferente, solo que transustanciado. Bueno, aquí podemos hablar mucho de este tema, solamente lo quiero compartir cómo lo ve este sacerdote. Otra parte, perdona nuestras ofensas, ve y no peques más. Eso significa desde el punto de vista práctico, ok, no te condeno, ve y no peques más. O sea, corrígete. Está en el corazón, no en la memoria evocativa. En la memoria evocativa está la duda de que puede ocurrir otra vez en el que ya se equivocó. En el corazón dice, a ver, ya te equivocaste, ok, que no vuelva a pasar. La posible renuncia a mantener vivo esto o aquello, es decir, la capacidad que tengo de juzgar a aquel que se ha equivocado.
al final se pregunta, ¿quién es aquel que es siempre ofendido en cada pecado? El origen del rayo de lo absoluto, la fuente, el Altísimo, el Dios Padre. Ese es el ofendido y ese es el que está perdonando. El sujeto mismo, el que ha pecado. Perdónanos, como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Por una parte, al perdonar pasan varias cosas desde el punto de vista, aquí ya es una psicología de la época. Para poder perdonar, tengo que darme la autoridad del perdonador. Y para eso tengo que convertirme un poco en padre o una persona más desarrollada de aquella persona que va a ser perdonada. El padre que es capaz de perdonar, de renunciar al derecho de réplica, que es capaz de renunciar al cobro por la ofensa recibida. No nos dejes caer en tentación. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida, nos resistimos a la oscuridad diciéndole, no quiero esto, más bien prefiero esto otro. Habrá una resistencia interior a la entrada de Jesucristo. Esta parte es muy interesante, también la trabaja el Padre Barrón. Y esa es la tentación. Pero es una energía propia, interna. Es una energía interna divina que luchará contra la energía interna oscura. Protégeme de mí mismo, de mi yo reticente, que sería el equivalente al ego inferior. El que es insidioso, malintencionado, insincero, ambiguo, evasivo, irónico y sarcástico. No del que está allá afuera, del que está dentro de mí. Protégeme, por favor. Bueno, tiene cosas interesantes. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan revisar con cuidado. Luego este es Vicente Jauchín. Estuve hablando mucho rato con él porque vamos a hacer alguna cosa juntos. O por lo menos ya lo invité, no lo sé si lo vamos a hacer o no, pero bueno, con Vicente entonces tiene un libro que es La transformación humana, que es conocimiento versus conciencia, dice en una parte de su libro. Y eso también tiene mucho que ver con el Padre Nuestro. Dice Vicente, muchas personas que pasan por el proceso de autoconciencia a menudo encuentran difícil distinguir entre conocer sobre la conciencia y ser consciente, entre conocerla y tener la experiencia de ella. Frecuentemente las personas asumen que cuando saben que están furiosas significa que son conscientes de que estoy furioso, soy consciente. Esto no es necesariamente así, dice Vicente. Debemos reflexionar más profundamente sobre este aspecto porque he observado esta dificultad aún entre aquellos que han pasado a través del proceso muchas veces y se les ha explicado la diferencia entre conocimiento y ser consciente. El conocimiento es la traducción de una experiencia, una simbolización en otro nivel. Eso es conocimiento. Convertimos en conceptos una experiencia y nosotros la guardamos en nuestra biblioteca interna. Es registrar una cosa que ha sucedido y de ahí que esté siempre en el pasado, porque ya pasó. La conciencia es del presente. Esa es la diferencia. El conocimiento es del pasado, la conciencia es del presente. La conciencia es el presente. No es una traducción, sino más bien una vivencia. El conocimiento sobre algo supone su nominación. Para que yo conozca algo, tengo que haberlo bautizado de alguna manera y luego una clasificación de acuerdo con algunas categorías organizadas de antemano en nuestra mente, como bueno, malo, correcto, incorrecto, basada sobre un juego de información acerca de ello. Cuando veo un objeto por primera vez, por ejemplo, un teléfono celular, quiero saber cómo se llama, cuáles son sus funciones, cómo se usa. Puedo presionar las teclas, llamar a alguien y sentir la alegría de esa nueva experiencia, porque ahí es cuando van juntos el conocimiento y la conciencia. Una vez que he aprendido esto en mi mente, la siguiente vez ya es el mismo objeto. La información está guardada, se recupera y nosotros a través de un proceso que es muy simple, empezamos con un reconocimiento y suponemos que estamos viendo lo mismo. Bueno, la repetida familiaridad con él suministra este juego de información en un nivel conceptual más sutil, de modo que cuando veo el teléfono celular 20 veces o 30, pues ya estoy totalmente acostumbrado que eso debe ser así. Subconscientemente lo reconoces sin tener que recordar el nombre y los detalles y las funciones. Esto es lo mismo para otras cosas como sillas, plumas, casas, nubes, etc. Por lo tanto, este reconocimiento es indirecto y simbólico. No es una experiencia del objeto, sino un reconocimiento debido a su identidad. Es un juego particular de datos en nuestra memoria. Entonces, lo que él procura cuando va un poco más adelante es, y eso lo voy a usar para el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro, ¿cómo hacer el Padre Nuestro? Con conciencia plena, no con conocimiento. Pues de que no lo sabemos, pero de que lo estemos haciendo con conciencia plena es otra cosa. Bueno. Quinta consideración, aquí me lo voy a brincar, aquí les puse un poco de las Biblias que hay, de los Evangelios, sabiduría antigua. Esto es muy bonito, por si quieren, hay la versión que hay de cómo rezaba el Padre Nuestro San Francisco, está aquí, si le quieren tomar una foto, y hay varias de estas copias en los anales de los franciscanos. Es lo mismo, pero él le va poniendo como una serie de detalles cada vez que lo rezaba. Entonces, para que ustedes, si les sirve, puedan revisarlo.
Y ahora vamos con Guardini, por fin ya llegamos a Guardini. Bueno, Romano Guardini, ¿quién es? Es este señor, es uno de los místicos más connotados, famosos, leídos, respetados. Fue un sacerdote, pensador, filósofo, escritor académico católico alemán. Desarrolló sus estudios y su trabajo académico en Alemania. Se le considera uno de los teólogos más acreditados y respetados del siglo XX. Y dice cosas muy interesantes. Bueno, la experiencia existencial hacia la fe. Y aquí tenemos entonces lo que sería la contemplación simple. Vamos a ver cómo vamos a entrar un poco en la lógica de este hombre tan preparado. Obvio, él está metido en el campo del cristianismo y desde ahí va a hablarnos, pero lo va a hablar con la profundidad que puede y es lo que nosotros lo vamos a analizar. Cuando un hombre contempla el cielo, dice él, ya sea un día brillando el sol o de noche, ya que se fue el sol, pues vemos que hay mucha diferencia. Primero se veía el cielo, las nubes, tal, y cuando ya no está el sol, se ve que aquello es una profundidad monumental, de noche centellante de estrellas. De pronto, dice él, nos atrapa la sensación de que hay algo muy amplio, muy alto, inconmensurable, es decir, que no puede medirse. Y a la vez tenemos la sensación de que esa inconmensurabilidad nos envuelve, como si fuera una bóveda de las antiguas. O sea, no es que esté yo viéndola fuera de aquello, estoy yo dentro de aquello. A donde quiera que vaya yo, siempre quedaré envuelto en esa bóveda, no puedo salirme de ahí. Siempre tiene la impresión de que se encuentra bajo ese poder. Todo lo que existe, todo lo que está, todo lo que se ve en esa bóveda está sometido a los poderes de ese lugar. El conocimiento teosófico es muy similar a esto. Contemplación secundaria. En este espacio abovedado recorre siempre el sol su camino. Es lo que ve el ser humano. Siempre va, sale de un lado, se mete del otro. Se producen los días, son similares, etcétera. Por la noche aparecen las estrellas silenciosas, luego se van. Se produce una sensación de regularidad. Es decir, el ser humano primero se siente dentro de este espacio y segundo se siente controlado por la regularidad que hay en ese espacio. Y tiene que haber una fuerza que trabaja todo esto, de orden, un orden inquebrantable. Y esto es mucho de lo que en Occidente se ha perdido. Bueno, contemplación terciaria. Del cielo observa cómo desciende la lluvia a la tierra, cosas, la fertiliza para que se produzca toda clase de vegetación. De ahí viene también la tempestad y el rayo, que traen perdiciones. Esta grandeza por encima del hombre le inspira respeto y temor. La sensación de que allá arriba impera una divinidad con diversos nombres y formas, Zeus, Júpiter, Odín. ¿El Padre Nuestro va dirigido a alguna de esas divinidades? No. El Padre a quien Jesucristo se refiere está oculto por naturaleza, no es ninguno de esos. Perdón, aquí hay un error de dedo porque todo esto lo tuve que lo fui tipeando. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, dice Mateo 11:27. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6, y empieza a meterse, o sea, nos mete en lo que va a ser el Padre Nuestro y cómo rezarlo dentro de esta conciencia plena. Dice Padre que está en los cielos. Es un nombre para la impresión del orden que rige y penetra todo ser y la orientación que dirige todo acontecer. Pero lo que quiere decir Jesucristo no es eso. El Padre del cual habla es el Dios desconocido de quien nadie sabe, sino que Él mismo se llama a sí mismo así. Pues Jesucristo lo dice en el Evangelio de Mateo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Entonces, aquí es un juego de palabras. Dice, el Padre del cual habla es ese Dios desconocido de quien nadie sabe nada, sino que Él mismo se llama así. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel que el Hijo quiere revelárselo. Por eso su filialidad y el modo de hablar del Padre son de otra índole que la forma de la filialidad que todos usamos a la altura donde estamos. A Él, Cristo, le corresponde por esencia conocerle. A nosotros se nos concede por gracia. Y aquí ya hay una gran diferencia. Tenemos entonces la gracia, merecemos la gracia, aquí estamos hablando de mérito, lo merecemos o no lo merecemos. Bueno, el Evangelio de San Juan nos dice, subo a mi Padre, que es vuestro Padre también, a mi Dios, que es vuestro también. Bueno, esto es de Guardini. ¿Cómo se reza? Más adelante. Nos dice Guardini, cierto es que en cosas de oración no hay reglas fijas, sino que cada cual debe seguir su propio corazón. Repito, nos dice Romano Guardini, cierto es que en cosas de oración, en el estricto sentido de la palabra, con la conciencia plena, no hay reglas fijas. Cada quien debe seguir su corazón, el corazón individual guía. Por tal motivo podría ser que alguno dijera,
deprisa la oración, pero ocurre que puede quedar destrozada al decirla rápidamente. Es sagrada y el que reza debe decirlo con la concentración correcta, ponderando en su corazón cada frase. Puede ocurrir también que alguno quisiera repetirlo pensando que eso le acerca más al Padre, pero ocurre que no se debe repetir con ligereza porque empezaremos a olvidarla. Sus palabras están cargadas de peso divino, que se estropean si se pronuncia varias veces porque difícilmente podremos mantener la concentración a menos que estemos atravesando por una crisis muy profunda. Se pronuncia varias veces una detrás de otra. Tenderemos entonces a la repetición en donde la conciencia, por el efecto de la ley de Brautigam y varias leyes que hay también, todas las leyes estas, va viendo una imposibilidad de mantener la conciencia plena. Eso también es de Romano Guardini. Voy a analizar las partes concretas del texto. La palabra Dios tiene en el primer texto dos significados diversos. Bueno, en la expresión la palabra existía en Dios. Dios indica el Padre, mientras la palabra, el logos en griego, quiere decir el Hijo. Esto se echa de ver inmediatamente cuando se dice que existía en Dios y estaba en Dios desde el principio. Y se hace totalmente claro en el segundo texto, donde se repite la misma imagen en otras expresiones. Y aquel que está en Dios es ahora el único Hijo. Así como estamos todos metidos en este universo que dice él, pues entonces Cristo, Shiva, Buda, están también como omnipotentes metidos en el flujo de esta bóveda, llamándose Padre a aquel en quien se está. O sea, estamos nosotros en el Padre, adentro. Por lo tanto, entonces el Padre es un aspecto de conciencia interna de cada cual, el rayo de lo absoluto que todos tenemos como espíritu individualizado. En cuanto a la entrañabilidad de este modo de estar, se expresa con las palabras de que el Hijo está en el seno del Padre, en el corazón del Padre. Aquí se echa de ver el trasfondo de la fe cristiana en la revelación de la vida interior de Dios, que Él tiene en sí mismo el misterio de la fecundidad, en su existencia eterna y sagrada, que en Él hay compañía, fíjense, y que en la eterna comprensión entre Padre e Hijo, que proviene de Él y que está en Él, tiene lugar un diálogo divino, como nosotros podemos también tenerlos porque también tenemos un rayo de lo absoluto. Y a esta comprensión, al amor que de allí reina, aluden en su esencia los sermones de despedida, cuando se designan como el Espíritu Santo, Juan 14, 26, 16, 17 y 13. Esto es la eternidad independientemente de todo lo que se llame mundo. Y ahí está el Padre de quien habla Jesús, aquel a quien se dice al final del prólogo de San Juan que nadie le ha visto en la tierra, solo aquel que vino y que está eternamente en el corazón del Padre, que es a quien se le ha manifestado. Bueno. Este es más sobre lo mismo, redimiendo tomando parte del amor del Padre mediante Jesús, primogénito entre muchos hermanos, romanos. Este Padre es aquel a quien se dirige la oración del Señor, este Padre interno, el que está en secreto, etc. Tan pronto como abandonamos la relación de Jesús, su palabra y su mano, no queda nada sin una sensación de estar a cubierto y de confianza, pero sin figura ni garantía. Alguien podría objetar, sin embargo, yo siento que por todas partes la bondad del Padre. O sea, siento que estoy rodeado por Él. Siento que soy amado por Él. Para esto no es necesario metafísica. Mi corazón me da la certidumbre. Esto es premetafísica. Es posible además, y es hermoso. Pero aquí se trata de lo definitivo, es decir, de la salvación. Entonces se despierta la responsabilidad y exige cuentas. ¿De dónde viene esa sensación? ¿No es un residuo de un pasado cristiano que se ha disipado? Muchos sentimientos religiosos de hoy se encuentran y que son ideales, imágenes, palabras que arrancan del pasado sin saber ya de dónde vienen. ¿No pertenecen también a ellas esta sensación? Pero pretendiendo esto o prescindiendo de esto, ¿qué quiere decir esa afirmación de que sientes el amor de Dios y eso te basta como fundamento para tu vida religiosa? ¿Cuándo lo sientes? ¿Siempre o solo cuando querrías abrazar al mundo o cuando piensas como Él en Imo, la alegría que hay allá arriba sobre el pabellón de las estrellas, etcétera, etcétera? ¿Cómo pasa? El amor del que habla el Nuevo Testamento no es un sentimiento humano ampliado hacia lo infinito, no es una sensación del universo en horas de elevación, sino un misterio que solo nos garantiza
Cristo, el omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Todavía tendremos que hablar de él muchas veces, pero queremos hacerlo ya ahora en el comienzo de esta serie de consideraciones sobre el Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir la revelación de la palabra amor? Bueno, y empieza entonces a trabajarlo Guardini con mucho detalle. Voy más rápido porque ya se me pasó más de una hora. Ya les decía que no me va a pasar, no me va a alcanzar mucho el tiempo, pero bueno, la idea es dar una probadita de esta obra que estoy trabajando. En el plano físico, quien habla de una persona busca su rostro para garantizar la comunicación. Si yo quiero hablar con una persona, pues busco su rostro, sus ojos, lo miro para garantizar que está escuchando lo que yo le estoy diciendo. La oración debe buscar el rostro de Dios, dice Guardini. En el Antiguo Testamento menciona varias veces, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, Salmos 118 y 35. Se habla aquí del rostro interior, no del externo. No quiero ver el rostro externo de Cristo, quiero ver su rostro interno, porque yo estoy dentro de Él. Este en el interior se hace visible en el exterior y solo al unirse ambos se compone la totalidad. Es importante concentrarnos antes de la oración para buscar el rostro de Dios, buscar in espíritu a aquel quien ha de dirigirse nuestra palabra. Pues ninguna oración llega a su autenticidad si no se encuentra a dónde ir. Es decir, necesitamos una ruta, una dirección. Vamos hacia el rostro de Dios, estoy buscándole. El firmamento, el sol, los planetas, la vida. Es al Altísimo, vía Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, a pesar de que Dios, y lo hay en el mundo, puede verse como una misma cosa. Sin embargo, dentro de esta totalidad, de alguna manera, Dios se mueve hacia el hombre desde su naturaleza divina, desde su cielo. Tengo un paciente con el que estoy trabajando desde hace varios años y obviamente es una persona con mucha fe. Y hicimos una visualización en donde él habla de su yo superior, no vamos a entrar todavía en ese detalle, pero cuando habla del yo superior dice, sé que estás ahí. Empieza una visualización, nos vemos el punto que se va acercando a la persona y después la penetra y entramos en la totalidad interna de la persona y ahí se busca entonces el puente necesario para poder entrar. Primero no vemos nada. Dentro de la inmensidad de la bóveda craneana, que es la representación hermética de la bóveda celeste, nosotros encontramos un punto, elegimos un punto como cuando aparece el logos para la creación de un sistema solar, exactamente lo mismo, buscamos más o menos cuál es el punto donde suponemos que está nuestro yo superior. Y empezamos a acercarnos poco a poco pidiendo que a raíz de este acercamiento paulatino nosotros podamos empezar a tener un punto en el cual podamos dirigirnos para poder entrar entonces al rostro que estamos buscando. Después de una prolongada búsqueda que se hace dentro de esta invocación que hizo mi paciente, poco a poco entonces se encuentra por primera vez un punto y este punto empieza a hacerse más grande y empieza a ser cálido y él sigue y sigue acercándose porque eso le da cierta orientación, con lo cual siente un gran alivio y una gran alegría. Y cuando se acerca más, observa entonces que es el rostro de Jesucristo y tienes la imagen iconográficamente hecha como lo que nosotros conocemos en un traje fantasmal, para que no se, como dicen los hindúes, un traje fantasmal que no es un traje totalmente físico. Y esa imagen empieza a hacerse cada vez más grande a medida que él se acerca hasta que llega a un punto en donde no puede acercarse más, pero puede sentir otra vez la suave brisa que tiene entonces y el conocimiento que él ha conseguido gracias a la potencia de la fe y a la tenacidad de la búsqueda y a la limpieza interna que le permite hacer este viaje. Bueno, es todo un tema porque tengo muchos años trabajando con él, pero al final de cuentas es una experiencia transpersonal. Aquí hay más de ese tema, me voy a ir más adelante porque si no nos va a dar tiempo. Bueno, la petición que dice que Dios conceda que su nombre sea santificado, pero ¿qué significa esto? En la Escritura se define la propiedad que determina todo lo que pertenece a la divinidad. El aroma de su proximidad responde la santidad. Es un aroma especial. Ningún concepto le extrae ningún poder que puede poner la mano sobre él. En cuanto toca a alguna de sus criaturas, la abruma. Cada vez que nos toca, tenemos algún acercamiento con eso, nos abruma. ¿Qué se piensa que debería ser la consecuencia propia de la santidad de Dios? ¿Cuál es su soberanía? Pues que permanezca en esa luz inaccesible. Yo solo puedo acercarme, es un approach. Y es lo más que puedo hacer, lo cual, como dice Pablo, nadie tiene acceso en la 1 Timoteo 6:16. Y sin embargo, la realidad es que Dios ha venido hacia nosotros en virtud de una decisión que escapa a nuestro juicio. En realidad, Él se ha manifestado y ha venido a nosotros. Pero Dios hace algo más que eso. Atraviesa la frontera que nos separa de Él y está aquí entre nosotros. Comunica su existencia y habita entre nosotros. Y otra vez es el Padre que está en secreto, es el Padre interno, es el Cristo interno. El reino de Dios una y otra vez habrán de venir de Él, esto es muy interesante, hombres, caudillos, profetas, legisladores, jueces y sabios diciendo, así habla el Señor. O sea, lamentablemente y por las limitaciones que nosotros tenemos para poder constatar
de todas las personas que hablan de este Dios, si realmente tienen el desarrollo suficiente, entonces dice Romano Guardini, de este reino de Dios una y otra vez habrán de venir de él hombres, caudillos, profetas, legisladores, jueces y sabios, diciendo, así habla el Señor. Primero Moisés, después Josué, luego la serie de los que llamamos jueces, y el último de ellos, ¿cuál fue Samuel? Después figuras del Antiguo Testamento predicando, apostrofando Elías, Natán, Jeremías y otros. El pueblo habrá de creerles, habrá de confiar en ellos y obedecerles, pero ¿qué tal si no están haciendo su trabajo bien? Voy a dejarlo hasta acá para que pasemos a preguntas y espero que este repaso de una obra de la cual tengo mucho material y estoy trabajando, pues les haya sido pues agradable o hayan podido aprender un poco de toda esta literatura que hay, y sobre todo Romano Guardini, que es un escolar, es un hombre con mucho desarrollo, con mucho tacto, sin dejar de ser lo que es y de venir de donde viene, nos hace un espacio para poder entrar entonces en cierta profundidad. Y nosotros creo que también podemos ser un espacio para entenderle y ver cómo lo ve desde su enfoque, usando un poco entonces de gimnasia mental para poder tener acceso a lo que él tiene que decirnos. Bueno, pues preguntas, comentarios, dudas o lo que ustedes gusten y manden, chicos. Pues muchas gracias, mi hermano. La verdad es que es una charla bien importante, ¿no? Yo creo que la aplicación total del estudiante de teosofía está acá. Ya tenemos una manita levantada. Y bueno, vamos a darle la palabra a Patti para que nos haga su pregunta y avanzarle. Mi hermana, por favor, Patti. Hola, buenas noches a todos. Hola, Enrique, muchas gracias. Muy bonita la información que nos describiste. Yo solamente tengo una pregunta en relación al Padre Nuestro. Sé que el Padre Nuestro, desde que comienza hasta que termina, va limpiando cada uno de los chakras de nuestro cuerpo. ¿Tú qué sabes acerca de esto? Gracias y buenas noches. Tengo por ahí una transparencia, pero es entrar otra vez no quisiera meterme tanto en el detalle. Si quieres te mando la filmina, creo que no la tengo en esta presentación, pero sí hay una, incluso con mudras y con algunas otras cosas donde se usan, pero no voy a meter en el libro cosas así, no quiero hacerlo tan de ese tipo de esoterismo. Voy a meterme más en el esoterismo, pero un poco más técnico, más teosófico, para poder encontrar ese limbo, porque si no nos vamos a perder, vamos a convertir la oración. Bueno, es lo que yo digo, he estado pues también hablando con mucha gente que tiene mucho criterio y también quiero llegar a la gente para que la gente pueda pues no sé, abrirse un poco, abrir su corazón alejarse un poco de lo que ya conoce, sin alejarse tanto. Por eso es que te podría yo mandar esto, pero no, yo no lo voy a poner, o sea, no lo tengo activo pero sí hay una explicación, como bien dices, en donde se ponen ahí cómo se trabajan los chakras y cómo se hacen los mudras y cómo es la luz, etcétera. Sí, hay una especie de correspondencia. A la hora de explorar si esto puede generar algún tipo de resquemor en mis lectores teósofos y los lectores cristianos, dijeron que sí. Y bueno, entonces no lo voy a poner, pero te lo puedo mandar si quieres, por ahí lo debo tener, para que puedas tú ver más o menos cuál es el esquema que se usa en relación al Padre Nuestro. Te lo busco y veo la manera de que te llegue. No, ¿de qué? No, era un comentario que me impactó, porque a veces estudiamos y comprendemos un poquito, pero cuando nos enfrentamos nos damos cuenta que nuestra confianza a veces es débil. ¿Cómo me traigo esta interrogante? Cuando pusiste la lámina de observar el cielo, es muy bonita a lo que le llamamos cielo, y la oración que uno repite, ¿no verdad? A veces como papagayo, sin buscar el contenido verdadero, y esa lámina de observarla. ¿Dónde está nuestra confianza? Me hago esa pregunta y quería compartirla con ustedes porque para mí esa lámina fue impactante y tus comentarios. Y verdaderamente estamos nosotros siendo
seres que están acompañados por esa confianza? Cierro la interrogación, ¿no? ¿Verdad? De Sí, ese sí, punto. esa parte me encanta porque te dice, el primero es, ¿usted cree o no cree? Exacto. Pues si no cree, pues ya estamos perdiendo el tiempo, pero si cree, ahora, ¿está usted dentro o fuera? No, Y pero tú, es que la visión claro, impacta. La sí, sí, visión impacta. Y como tú lo expresaste, no lo estoy viendo, es que yo estoy, es que yo estoy en ese útero de lo así, divino. sí, 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 En ese útero de lo divino, yo no estoy separado, yo estoy dentro. todos. Entonces, sí, entonces debemos preguntarnos, ¿dónde está nuestra confianza? Claro, estamos, porque también tenemos los contraflujos, las otras partes del yo inferior que te dicen que eso no existe, que etcétera, que para que el yo inferior exista, necesita que no exista lo superior. Eso es lo que le da un poco de sobrevida de Sí, terapia. porque Ankara se encarga de eso, ¿no? ¿Verdad? Claro, Entonces, claro, sí. ese momento de reflexión que cada uno de nosotros debemos tener. Si estoy aquí, debo tener la confianza. Fíjate que Debo- Tales de Mileto, que ves que se cayó en un puente porque siempre andaba viendo el firmamento en la noche, tenía esa experiencia, dice el Romano Guarini. Y por ahí tenía yo incluso una pintura que hay del pobre Tales cuando se cayó en el hoyo, porque estaba viendo, tratando de sentirse dentro de aquello. Y este Tales de Mileto entonces hacía una reflexión, dice, ¿a poco cree usted que esta roca donde estamos, que se llama Tierra, es realmente todo? Dice, pero no está usted viendo lo que está ahí, la grandeza, la magnitud, la inconmensurabilidad, etcétera. Es impresionante, sobre todo en los días despejados, saber que estás ahí y que eres una pulga dentro de esa eternidad, pero que tienes conciencia. Y por lo tanto es la conciencia para observarla y para verte dentro de él o para verte fuera de él, según quieras. Si estás en el yo inferior, te vas a salir y vas a decir que eso no existe hasta que te toque. Si ya estamos en la madurez necesaria, decimos, no, pues estamos adentro de él, esto existe, es real, y estoy adentro. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Estaba yo buscando a Tales, pero no sé dónde lo metí, y luego saqué algunas cosas donde hacemos reglas de tres para ver entonces lo que es la Tierra en relación a la Vía Láctea y lo que es la Vía Láctea en relación a la Osa Mayor. Y empezamos a ver y decimos en la torre, y sobre todo ahora con el nuevo telescopio ese que hay, volvemos a sentirnos cada vez más chiquitos, más conocimiento y cada vez más difícil de que podamos nosotros contextualizarnos a esa realidad y seguimos sin respetar el medio ambiente, sin respetar las leyes de la naturaleza, destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor. Al final, pues estamos anestesiados, no nos damos cuenta de las burradas que hacemos y nos cargamos a todo el mundo con el asunto. Yo sigo muy pendiente de la idea de trabajar con jóvenes porque ellos son de alguna manera los que necesitan estas reflexiones y son muy exigentes ellos. Por lo tanto, entonces tenemos que ser muy preparados antes de ponernos enfrente de ellos para poderles contestar en su idioma las diferentes cosas que ellos tienen para expresar, las cosas que pasan en relación a cómo se sienten. Y claro, cuando una persona está en peligro de muerte o enfermo, lo que sea, pues es mucho más fácil. La misma crisis te hace que estés ya con un pie afuera y entonces no te queda otro remedio que meterte Pero el problema es hacerlo cuando estás en horas altas, cuando podrías no tener ganas de hacer las cosas y sin embargo dedicas un espacio a tratar de profundizar. Y se hacen cosas muy bonitas, se puede observar, pasa, y puede uno sentir esas brisas que dice este Guardini. Escribe muy bonito, me gusta mucho y yo sé que en teosofía se conocen muy pocos de estos místicos. Y siempre hay que darles oportunidad, pues, escucharlos, sin dejar de ser lo que somos, ni ellos dejar de ser lo que son, pero siempre hay un espacio. ¿Qué es lo que hacen las tertulias? Donde sí. No, y podamos entendernos. hay muchos seres que aunque no conozcan la teosofía, tienen una capacidad de inspirar muy bella cuando uno busca esa esencia en ese contenido. Inspiran enormemente a los que buscan esa misma verdad que está Claro, envuelta ahí.
Pues te agradezco tu No, trabajo. gracias a todos. Gracias por interesarse. Gracias por la invitación. No pensé que iba yo a estar acá cuando dije que sí a Leonor, pero entonces, bueno, ya ahorita me voy a la camita. Gracias a todos por estar y por dar la oportunidad. Voy a hacer el libro porque quiero hacerlo. Resultó más complicado de lo que yo pensaba, pero creo que va a salir un bonito libro que va a tener mucha teosofía porque, bueno, obviamente ya todos conocen el libro de ¿cómo se llama ya? Desde la natividad a la ascensión de Christ Life, From Nativity and Ascension de este hombre, y voy a meterme mucho con él. El libro es una maravilla. Además es enorme, es un ladrillo. Tiene muchas cosas, pero ahí tiene una parte del Padre Nuestro y muchas otras partes relacionadas con la vida crística, y siempre comparando. Dice, no voy a hacer un libro como ese, va a ser un libro más moderno para jóvenes, pero la idea es que puedan como reconectarse hasta donde se pueda, pues con lo que ellos quieran, pero que adquieran profundidad, con nosotros o fuera de nosotros, pero que adquieran profundidad. Creo que es un deber de todos. Si no, vamos a acabar como los cristianos, que nomás lo nuestro es lo verdadero. Pues no, yo creo que no vamos por ahí. Vamos a tratar que la gente realmente entre en profundidad por donde quiera, sea honesto con esa búsqueda y realmente sea un mejor ser humano. Gracias, Magali. Muchas gracias, Enrique. Primero que nada, darte las gracias por tu exposición. Como siempre, hay que volverla a ver porque pues la correntía es No, tremenda. traté de hablar despacito, pero realmente No, era... hombre, diga, Y luego pero hice quiero, grandota la letra, porque una de ustedes también me dijo que pusiera grandota la letra, y por esto salen más slides todavía. Pero bueno, la idea es como que cada quien vea que hay sí, mucho pero quiero hablar de la confianza, aterrizándolo a la vida diaria, a una experiencia que tuve, ¿no? Que a veces uno no sabe hasta dónde, a veces uno descubre por ciertas circunstancias la confianza interna que uno puede tener. lista. Sí. A mí me pasó una experiencia, ¿verdad? En Puebla, cuando vivía en Puebla, cruzando una calle, venía una persona que me saludó y yo pensando que era algún conocido, pero que yo no me recordaba, le saludé, pero muy cortésmente. Y venía en una camioneta. Entonces se estacionó rápidamente. Y yo venía lesionada de una rodilla, se me había movido la rodilla, pero tenía que ir estaba citada con un abogado y tenía que estar presente con otras personas, ¿no? Entonces, no, pues fui, porque pues así soy yo. Tengo una cita y con todo y apenas podía caminar por la rodilla movida. Entonces el tipo se estaciona y se viene y se dirige yo me tuve que bajar porque estaba estacionada ahí en Puebla y había unas plantas que por mi lado no me podían permitir bajar. Entonces yo me había bajado por el lado no del conductor, del acompañante. Y cuando pasa este individuo y se estaciona de una manera rapidísima y viene hacia mí, ¿sí? Viene hacia mí. Entonces yo pensé, para adelante no puedo correr, para atrás tampoco, pues no podía correr. Y ahí me salió esa confianza interna y dije, hágase tu voluntad, ¿sí? Dije, hágase tu voluntad. A ver, no puedo, ni para adelante ni para atrás. Y en eso el individuo se detuvo y se regresó, ¿sí? Entonces, pues seguí yo caminando y llegué a donde tenía que llegar, ¿sí? Asustada, porque pues no decirte que no me asusté, pero dije, hágase tu voluntad, para adelante no puedo correr, para adelante, caminar, para atrás tampoco, pues hágase tu voluntad. Cuando regresé de donde tenía que estar, pues sí me había robado, ¿sí? Me robó el rin junto con la llanta, ¿sí? Pero a mí, no, después platicándolo con una persona, me dijo que, pues que me pudo haber dañado, ¿no? Me pudo haber dañado porque me venía a asaltar. Y sin embargo, pues yo sí me salió del corazón, dije, pues si aquí me va, ya no me vas a hacer, pues hágase tu voluntad, ¿no? O sea, a veces uno piensa que no tiene una cierta confianza, pero en un momento de emergencia te puede salir, ¿sí? Te puede salir. Eso lo quiero compartir porque a veces no sabemos hasta dónde internamente tenemos confianza.
Confías Gracias. en todas las oraciones, porque eso que te pasó, también puedes hacer el justo juez, se puede aprender y y estás en una situación, oh Jesucristo bendito, justo juez, que no lo rendido y postrado que tus pies, el perdón Señor te pido, justo juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, librarnos de todo mal, ya te vas a quitarle el mal pensamiento a todos los que te intento me quieran agredir, o etcétera. Haces la oración y puede ser lo mismo, pero si la haces con la fe necesaria, creo yo, si Sí. aprendemos a ubicar, a direccionar, a focalizar, a entrar penetrar como si fuera un láser, es un ejercicio que hay que hacer y hacer y hacer. Por supuesto, la persona que iba por ti ya no va por ti, o va por el ring, como dices tú. Y bueno, no te pasó nada, sigues aquí vivita y coleando, entonces no hay ningún Aquí. problema. Se quedó tu coche cojo, pero bueno, pues igual se compra otro ring y ya está. Así es, digo, cuestiones materiales, pero no una agresión física, Claro, ¿no? ¿qué es lo Como que pude uno haber, ruega ahí en esas como cosas? pude haber sufrido. Porque a veces uno no tiene el criterio piensa que es más importante el coche y uno se equivoca. Por eso esas oraciones Sí. ayudan a ponerte como en claridad, porque no podemos discernir a veces bien. Muchas gracias a todos, chicos. Aprecio mucho que hayan estado acá y ojalá les haya gustado y puedan ustedes, en función de los libros, buscarlos, leerlos y repasarlos. Pero vean lo importante de que hagamos tertulias. Es necesario que nos expongamos a otras personas que también saben mucho y empecemos a defender lo nuestro, a que ellos defiendan lo suyo y a encontrar puntos en común, porque al final lo que tratamos de ser son mejores seres humanos, por la vía que sea. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Buenas noches para todos. Gracias, abrazo.